Listo, entonces buenas noches, apreciados estudiantes del curso Control Análogo. Para el día de hoy, pues se tiene programada esta web conferencia donde pues se van a tratar específicamente la temática que es el diseño de compensadores utilizando la respuesta en frecuencia. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de hoy. Vamos a ver por acá. Bien. Eh, Les sugiero, por favor, todos silenciar micrófonos y también desactivar cámaras. Creo que ahí están como activando las cámaras, me parece. Vamos acá. Listo. Bueno, ahorita sí continuamos. Bien, entonces, importante conocer muchos aspectos teóricos que nos sustentan lo que es el diseño de un compensador basado pues en la respuesta en frecuencia. Entonces, todo parte, digamos que de la misma teoría del lugar geométrico de raíces o muy parecido a ello. Cuando nosotros tenemos un sistema, cualquiera por acá, aquí. Generalmente, como es un lazo cerrado ya compensado, ¿cierto? Nosotros en la anterior unidad del curso, pues se había trabajado lo que era el efecto de una ganancia dentro de un lazo de control cuando se le aplica a un sistema y cómo variaba el lugar geométrico de las raíces con esta ganancia. Entonces, de esa parte de la unidad anterior, tenemos que rescatar lo que es la ecuación característica. Cuando nosotros tenemos un lazo cerrado compensado, entonces aquí tenemos un compensador, aquí tenemos, digamos, la planta, ¿cierto? Y una realimentación que por lo general pues es una realimentación unitaria. Todos sabemos que por diagrama de bloques, ese sistema en lazo cerrado termina pues reduciéndose a esta función de transferencia. La función del controlador por la planta sobre 1 más la multiplicación del compensador por la planta, ¿cierto? Eso ya lo sabemos pues digamos, de lo que hemos trabajado no solamente en este curso, sino en cursos anteriores. Entonces, recordemos que la condición de estabilidad, cuando nosotros hablamos de la ecuación característica, esa ecuación característica consiste en tomar ese denominador e igualarlo a cero. Y esto es lo que me define la estabilidad del sistema, porque eso es lo que me define la posición de los polos. Entonces, ¿a qué vamos todo esto? ¿Por qué esta explicación? ¿Por qué retomamos esta parte? Porque cuando nosotros vamos a diseñar ya basado en la frecuencia, nosotros vamos a utilizar un mecanismo que es el diagrama de Bode. Con el diagrama de Bode, nosotros vamos a diseñar esta vez. Pero, ¿de dónde sale ese diagrama de Bode? Pues básicamente entonces, con la ecuación característica, si nosotros pues despejamos, sabemos que nosotros despejamos eso, nos dice que esta multiplicación de funciones de transferencia tiene que ser igual a -1. Y habíamos hablado en la unidad anterior que eh, esta ecuación característica, ¿cierto? Cuando nosotros reemplazamos esa S, porque al fin y al cabo las funciones de transferencias están en función de S, y esa S es nuestra variable compleja J omega, a reemplazar esa S en esta multiplicación de funciones de transferencia,
Lo que me indica esa función de transferencia precisamente es cómo varían esos polos y cómo varía la característica del sistema en base a la frecuencia. Esta W que ustedes ven ahí, esa es la frecuencia del sistema en radianes por segundo. Eso también lo conocemos, ¿cierto? Y entonces, cuando yo reemplazo esa S acá, en estas funciones de transferencia, ¿sí? eh, yo puedo conocer cómo se comporta el sistema a diferentes frecuencias, ¿sí? Porque esta W podemos empezar a darle algunos valores y la reemplazamos acá y me empieza a dar el comportamiento en frecuencia. Por eso, cuando nosotros hablamos de la transformada de Laplace o de una función de transferencia que está en función de S, lo que realmente estamos hablando es de una respuesta en frecuencia. Ahora bien, de la unidad anterior, también conocemos que si yo reemplazo la S por J omega aquí, esto, esto es una expresión con un numerador, con un denominador común y corriente. Es una expresión donde nosotros tenemos pues unos términos en función de S. Y si yo reemplazo esas S por J omega, a la larga, nosotros habíamos dicho que esto terminaba, si yo reemplazo esa S por J omega, terminaba siendo simplemente un número complejo donde tiene una parte real y una parte imaginaria. Eso lo trabajamos en la unidad anterior y pues ya se explicó de dónde salía esto. Ahora bien, recordemos también que esto, al ser una parte real y una parte compleja, si nosotros lo llevamos a un plano cartesiano, ¿cierto? Si ustedes lo recuerdan, eso se nos convierte en un fasor, ¿cierto? Nosotros tenemos acá y se nos convierte en un fasor. Y ese fasor, pues, normalmente pues va a tener una magnitud y va a estar formando con la horizontal un determinado ángulo. O sea que yo, todo número complejo, recordemos de la teoría de números complejos, todo número complejo yo lo puedo convertir simplemente en una magnitud, pues con un determinado ángulo. Bien, ahora, ¿qué significa? ¿Quién me recuerda, por ejemplo, de la condición anterior? ¿Qué es lo que significa que estas multiplicación de las funciones de transferencia me dé igual a -1? ¿Sí? ¿Quién de pronto me puede recordar qué significaba que la multiplicación de esas funciones de transferencia me diera -1? Son dos condiciones, ¿no? Básicamente. Porque la retroalimentación vale uno, profe. Mm, no, no tanto eso. Recordemos que cuando ustedes hicieron el diseño en el anterior, pues en la anterior actividad, ¿cierto? Ustedes siempre buscaban una condición de magnitud y una condición de fase. Si yo, como esto al fin y al cabo es un vector, ¿cierto? Se me convierte en un fasor. ¿Sí? Se me convierte en un fasor de estas características, con una magnitud y con un ángulo. Este uno que ustedes ven, este -1, perdón, que ustedes ven ahí, si yo también lo convierto en un fasor, pues va a terminar siendo simplemente un, un vector, o sea, un fasor, que va a ser de magnitud 1, ¿correcto? Y el ángulo que formaría con la horizontal sería de -180 grados. Eso es lo que trabaja el -1. Recuerden que la condición de magnitud me decía que la multiplicación de magnitudes acá, cuando yo tenía los polos deseados, tenía que darme 1. Y el ángulo, la sumatoria de ángulos, me tenía que dar -180. Esa condición de magnitud y fase viene precisamente de la unidad anterior. Es decir, es la condición que nosotros teníamos que cumplir cuando hacíamos el diseño con el lugar geométrico de la raíz. Ahora eso, ¿qué representaría en la frecuencia? ¿Sí? ¿Cuál sería como la similitud de lo que ya se hizo en la actividad anterior a esta nueva actividad en donde tenemos que hacer un diseño en frecuencia? Es para entender qué es un diagrama de Bode y qué es lo que significa ese diagrama de Bode. Entonces, voy a permitirme acá simplemente escribir por acá. Cada
cada partecita de estas, o sea, cada, por ejemplo, la función de transferencia del compensador y la función de transferencia de la planta, al reemplazar la S por esta variable compleja J omega, cada una de estas funciones de transferencia se me van a convertir en un número complejo. Y si yo lo llevo a Fasor, ¿cierto? Entonces yo voy a tener de cada uno de ellos una magnitud y un determinado ángulo, ¿cierto? Tanto en el compensador como en la planta, así. Y entonces, en Laplace, si ustedes se dan cuenta, aquí en esta ecuación característica, que es la que me define la estabilidad del sistema, la multiplicación de esas funciones de transferencia, estas dos, ¿sí? Para que me dé 1 y para que dé 180, recuerden que cuando yo convierto esto a fasores, las magnitudes terminan multiplicándose, ¿sí? Cuando yo hago esa operación, al multiplicar las funciones de transferencia, las magnitudes terminan multiplicándose y los ángulos terminan simplemente sumándose, ¿sí? Eso es digamos, esta teoría, pues es la teoría que en la unidad anterior se dio explicación acerca de qué pasaba con esas magnitudes y con esas fases. ¿Por qué voy a esto? Porque las magnitudes, que son como las ganancias de cada uno de estos bloques, terminan multiplicándose, ¿sí? Y las fases terminan sumándose. Si ustedes pues ya han consultado la parte teórica de lo que es un diagrama de Bode, ¿un diagrama de Bode qué es? Un diagrama de Bode es un diagrama que me muestra a mí cómo se comporta un sistema en cuanto a su magnitud y en cuanto a su fase. Tiene dos partes ese diagrama de Bode. Tiene una parte de magnitud y una parte de fase. Y el eje de las X, en ese diagrama de Bode, el eje de las X es un eje logarítmico, ¿sí? Donde me dice a mí cómo, cómo se comporta el sistema en cuanto a magnitud y en cuanto a fase, pero a diferentes frecuencias, ¿correcto? A diferentes frecuencias. ¿Quién me dice, por ejemplo, en qué unidad, en los diagramas de Bode, en qué unidad me expresa esa magnitud de la que estamos hablando acá? ¿Sí? ¿En qué unidad nosotros en un diagrama de Bode se mide? Decibeles. Exacto, sí, señora, en decibeles, ¿cierto? Y si ustedes recuerdan en la teoría de circuitos, ¿sí? Para nosotros convertir una magnitud, una ganancia, ¿sí? En decibeles, ¿qué usábamos? ¿O qué usamos? No, no sé, no recuerdan esa formulita. ¿Los logaritmos? Los logaritmos, eso es correcto, ¿sí? Entonces, miren que esto, realmente el tema de esta unidad tiene mucha similitud con lo que nosotros ya hicimos en la primera actividad, porque en la primera actividad nosotros hablábamos del lugar geométrico de las raíces, pero a la larga nosotros terminábamos hablando de unas condiciones de magnitud y unas condiciones de fase. En el diagrama de Bode pasa lo mismo. Hay unas condiciones para magnitud y otra condición para fase. ¿Cuál es la diferencia en el desarrollo de esta actividad respecto a la actividad anterior? En la actividad anterior, ustedes tenían unos parámetros de tiempo, ¿cierto? Ustedes decían, no, es que yo quiero un tiempo de establecimiento de tanto, un sobreimpulso de tanto, como que las características de diseño para hacerlo por la técnica del lugar geométrico de las raíces nos las daban en tiempos, básicamente, sobre impulso, tiempos, ¿sí? En cambio ahora nos la hablan es en otras características que se llaman márgenes de fase o márgenes de magnitud y pues de pronto también nos hablan un poquito sobre el error en estado estacionario. Entonces, cuando uno diseña con el lugar geométrico de las raíces, uno diseña como en tiempo. Cuando uno diseña en la parte de frecuencia, uno entonces está hablando de márgenes de fase y márgenes de frecuencia. Entonces, allá, en el lugar geométrico de las raíces, nosotros tendríamos que calcular unos coeficientes de amortiguamiento, o sea, características muy de la respuesta en el tiempo de la señal,
Sí, que si usted sabía que si era un sistema subamortiguado, pues eso tenía un cierto sobreimpulso y la señal se estabilizaba en cierto tiempo y llegaba al set point, ¿cierto? Pero era características en tiempo. Ahora no, ahora vamos a trabajar es con características en frecuencia y para eso vamos a trabajar es con los diagramas de Bode precisamente. Entonces, ¿a qué voy yo esto? ¿Qué me indica un diagrama de Bode? ¿Sí? Me indica cómo el sistema, a través de diferentes frecuencias, o sea, esta W que nosotros vemos acá, ¿sí? En radianes por segundo, cómo en diferentes frecuencias, qué pasa con esas magnitudes y qué pasa con esas fases, ¿correcto? Con las fases es muy sencillo porque es un tema netamente aritmético. Si ustedes se dan cuenta, las fases terminan a la larga sumándose, ¿sí? Entonces, cuando uno hace el diseño, resulta que uno, el diseño en frecuencia, ¿sí? Lo hace en lazo abierto. A diferencia del lugar geométrico de las raíces que nosotros trabajamos en lazo cerrado, los diagramas de Bode que nosotros vamos a trabajar simplemente van a ser acumulativos. Miren que en la ecuación característica, en esta, ¿sí? En esta, solamente lo que necesitamos es la multiplicación de las funciones de transferencia del compensador, de la planta, y pues si hubiera aquí de pronto un bloque de realimentación, pues este quedaría incluido acá. Al hacerlo unitario, que es lo que normalmente hacemos, pues aquí no ponemos ningún otro bloque, ¿cierto? Solamente tenemos compensador y planta. Y esto me va a provocar un efecto en las magnitudes y un efecto en las fases. ¿Qué pasa con las magnitudes? Pues se multiplican. ¿Qué pasa con las fases? Se suman. ¿Listo? La idea es que al multiplicar esas magnitudes, ¿cuánto me tiene que dar? 1, ¿cierto? Esa es la condición de magnitud. Y que al sumar esas fases me tiene que dar 180 o mejor, menos 180. Pero, como yo les digo, estas magnitudes, cuando hacemos el diagrama de Bode, no se trata en magnitudes como tal, sino en decibeles. Y por eso les preguntaba que cómo se convertía a decibeles. Entonces, uno ya teniendo, por ejemplo, las magnitudes, entonces, nosotros sabemos que si nosotros queremos convertir cualquier magnitud en decibel, simplemente lo que hacemos es multiplicar 20 por el logaritmo de esa magnitud. Y eso me va a dar ahora la magnitud, pero ya en decibeles. Aquí debemos echar un poquito, pues un recorderis de lo que son las propiedades de los logaritmos, ¿cierto? ¿Qué pasaría, sí? ¿Qué pasaría si estamos hablando acá de que esta magnitud del sistema en lazo cerrado termina siendo la multiplicación de magnitudes del compensador, la planta y del bloque de realimentación? ¿Sí? Entonces uno dice, ah, bueno, entonces estas magnitudes vienen siendo la multiplicación de la planta, o más bien del compensador, por la magnitud de la planta, ¿cierto? Esto. Si nosotros recordamos las propiedades de los logaritmos, cuando uno tiene el logaritmo de una multiplicación, ¿eso en qué se me convierte? ¿Sí lo recuerdan? Profe, yo tengo una pregunta. Señor. ¿Por qué por 20 se multiplica? Es que la forma es 10 logaritmo de la potencia al cuadrado, ¿no? Y por propiedad del logaritmo, ese 2 que está como potencia, pasa aquí a multiplicar el 10, ¿sí? Eso es simplemente por propiedades matemáticas de los logaritmos. Cuando uno quiere sacar la magnitud en decibel, eso es 10 logaritmo de la potencia al cuadrado o de la magnitud al cuadrado. Ese 2 que está allá pasa a multiplicar al 10 por propiedad del logaritmo y por eso queda 20. ¿Sí? Listo, pues gracias. Ok. Entonces, lo que yo decía era que si recordaran en las propiedades de los logaritmos, cuando yo tengo la multiplicación, o más bien el logaritmo de una multiplicación, eso a la larga, ¿qué termina siendo? Termina siendo la suma de los logaritmos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando hagamos el ejercicio de diseño, al final nos vamos a dar cuenta que esos decibeles
terminan sumándose para darme el sistema total. ¿Me explico? Me explico, vean. Acá nosotros sabemos que las magnitudes se multiplican, pero cuando se transforman en decibeles, terminan siendo con el mismo comportamiento de los ángulos, terminan realmente sumándose. Entonces, un diagrama de Bode de un sistema en lazo cerrado, ¿sí? Acá el diseño nosotros lo vamos a hacer en lazo abierto porque nosotros vamos como a tomar los diagramas de Bodes independientes y los vamos a sumar. En frecuencia, la ventaja que me da el diseño en frecuencia es que yo puedo hacer un diseño utilizando los diagramas de Bode independientes, al final sumarlos y eso me da el sistema en lazo cerrado. O sea que con las características del lazo abierto independientes, yo termino al final mirando cómo es el comportamiento del sistema en lazo cerrado. Lo que quiero decir es que sencillamente el diagrama de Bode de la ecuación característica de todo el sistema va a terminar siendo como la suma de los diagramas de Bode de uno y del otro, o sea, son acumulativos. Entonces, esas magnitudes de decibeles van a terminar sumándose y esas fases van a terminar sumándose también, ¿sí? Las magnitudes se multiplican, pero en decibeles se suman. ¿Por qué? Pues por lo que acabo de explicar, que es lo que es la propiedad de los logaritmos. Cuando tenemos el logaritmo de una multiplicación, eso termina en la suma de los logaritmos. Ahora yo pregunto, ¿y si la condición de magnitud me exige a mí que esta multiplicación me dé magnitud 1? Si yo convierto esto en decibeles, ¿sí? Si yo convierto eso en decibeles, lo que me está diciendo la condición de magnitud es que esto, esta condición sea igual a 1, ¿sí? Es decir, que esto que tengo yo aquí, esto que yo tengo aquí, 20 por el logaritmo de la magnitud del sistema, tenga que ser igual a 1. Significa, entonces, ustedes saben que pues ese logaritmo es en base 10, ¿cierto? Y para que un logaritmo en base 10 me dé 1, ¿sí? Entonces, eso en decibeles, ¿a qué equivaldría? ¿A cuántos decibeles? ¿A cero? A 0 decibeles, correcto. Claro, si esta magnitud yo la reemplazo por 1, ¿correcto? ¿Sí? Porque la condición de magnitud me dice que la multiplicación de las magnitudes del compensador con la planta me tiene que dar 1. Y entonces esa magnitud queda 1. Y cuando yo saco el logaritmo de 1, eso me da 0. ¿Esto qué me indica? En un diagrama de Bode, estos 0 decibeles es el límite de la estabilidad. Y entonces esto en un diagrama de Bode me va a indicar lo que conocemos como una famosa frecuencia de corte. ¿Qué es una frecuencia de corte? Es como la frecuencia en la cual la magnitud del sistema es 0 decibeles. Y ahí es el límite de estabilidad. Ahora, en esos 0 decibeles, si yo voy y miro la fase, pues se supone que por condición de magnitud y de fase, en esos 0 decibeles, la fase tiene que ser menos 180 grados, ¿cierto? La sumatoria de los ángulos me tiene que dar menos 180 grados. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que si yo hago un diagrama de Bode y yo voy y busco la magnitud donde me da 0 decibeles y voy y miro abajo en la parte de la fase, ahí puede que me dé esos menos 180, hasta ahí sería el límite de estabilidad. Pero ¿qué pasa? Normalmente no pasa eso. Normalmente uno busca los 0 decibeles y va y mira la fase y la fase está en otro valor. Entonces la idea con los compensadores en frecuencia es que usted coja ese diagrama de Bode y lo modifique de tal manera que cuando esté en los 0 decibeles usted tenga una ganancia cercana a los menos 180 grados, perdón, una fase cercana a los menos 180 grados. Entonces, ¿en qué va a consistir el diseño en frecuencia? Simplemente, como ustedes han dado cuenta en la guía de actividades, a mí me exigen un margen de fase, no un margen de magnitud. ¿Qué es una margen de fase? ¿Sí? ¿Qué es una margen de fase? Entonces, cuando yo
cuando se cumple la condición de los 0 decibeles, que es donde estaría cumpliendo la magnitud de 1, ¿correcto? La fase debería ser, entre comillas, para que el sistema sea estable, menos 180 grados. Pero puede que no sea menos 180, puede que sea menos 120, menos 17, cualquier otro valor. Entonces, la margen de fase es como ese rango de ángulo, digámoslo así, para que el sistema me llegue a los menos 180. Por ejemplo, si usted a los 0 decibeles mira en el diagrama de Bode y la fase está, por decir algo, en menos 140, entonces usted va a tener un margen de fase de 40 grados para llegar a los menos 180. Y el objetivo es que con el compensador usted tenga esa tolerancia en fase, ¿sí? Entonces, por eso en la actividad nos dicen, vamos a diseñar un sistema que tenga una margen de fase de tanto, ¿listo? Entonces, más o menos eso es lo que indica un diagrama de Bode y lo que indica un margen de fase. ¿Qué sería un margen de ganancia? Aunque en la actividad no nos piden diseñar por margen de ganancia, pero, solo por margen de fase, pero un margen de ganancia pues sería lo contrario, ¿cierto? Que se cumple la condición de fase de menos 180, pero ahí es donde no se cumple la condición, es la de magnitud. Entonces, sería también como esa margen que tenemos o esa tolerancia que tenemos en la magnitud para que llegue a 0 decibeles. O sea, que usted va y mira la fase y la fase está en menos 180, pero cuando usted mira en esa frecuencia, ¿cómo está la magnitud? La magnitud no está a 0 decibeles, está a otro valor. Y ahí es donde se habla de un margen de ganancia. Entonces, la condición que nos piden en la actividad, ¿cierto? Si nosotros miramos la guía, nos dice, hay que diseñar un sistema enlazo cerrado, un compensador, para que me dé un margen de error de 4%, eso ahorita lo explicamos, y un margen de fase que sea mayor a 50 grados, ¿sí? Aquí nos dicen que hay que proponer una red de retraso adelanto de fase. Bueno, hay que hablar un poquito de qué es una compensación en adelanto y qué es una compensación de retraso. No es una camisa de fuerza y pues eso lo podemos trabajar acá, que necesariamente tengan que tener las dos compensaciones. ¿Por qué? Un compensador en adelanto es como el que ustedes diseñaron en el periodo anterior, perdón, en la actividad anterior, donde si ustedes se dieron cuenta, el cero del compensador nos quedaba normalmente a la derecha del polo, en el compensador, ¿cierto? Los compensadores en adelanto lo que producen son mejoras en la respuesta transitoria. Cuando usted hace un compensador en adelanto, usted lo que hace es mejorar la respuesta transitoria, pero eso tiene una consecuencia y es que puede perder, digamos, precisión en el estado estacionario. Lo contrario pasa con los de retardo. Los compensadores de retardo se preocupan mucho por la respuesta en estado estacionario, pero puede suceder que nos cambien un poquito la respuesta transitoria. Entonces, una compensación retardo-adelanto de pronto combina las dos cosas, pero tiene una complicación y es que aumenta mucho el orden del sistema. Normalmente cuando se utiliza solo adelanto o solo retraso, el orden del sistema solo aumenta en uno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos agregando solamente un polo. Pero si usted va a hacer un compensador de adelanto y de retraso, usted va a agregar dos polos. Y eso hace que el sistema aumente mucho de orden. Entre más orden, pues digamos que es más complicado ejercer un control sobre ese sistema. La recomendación es que si ustedes pueden diseñar un compensador en adelanto y con eso cumplen las condiciones, perfecto, no hay ningún problema y en que sea válido pues el diseño. Entonces, pues como la idea no es complicar el diseño, miremos qué características tienen los compensadores en adelanto y hagamos un ejemplo de cómo se diseña un compensador en adelanto y qué efectos tiene sobre el diagrama de Bode, cómo son los pasos y pues seguir la metodología. No sé si hasta ahí ha sido claro, digamos, la explicación. ¿Hay alguna inquietud por ahora? Tutor,
Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches, Wilmer, ¿cómo está? O sea que en ese orden de ideas se puede realizar un compensador ya sea en adelanto o en atraso, en cualquiera de los dos que se Sí, cumplan las condiciones. exacto. Claro, desde que Ah, se cumpla la condición de que el margen de fase sea, como dice ahí, mayor a 50 grados y que el error en estado estacionario, ¿dónde es que está? Acá. El error en estado estacionario sea menor al 4%, perfecto, se cumplen las condiciones de diseño. ¿Listo? Y pues se hace un diseño más simple. Bueno. pero en caso de los diseños, Ujú. por ejemplo, que no me dé, no sé, el estado estacionario, yo lo puedo modificar constante para buscar que se cumpla. Sí, O sea, nosotros ajá, en el ejemplo que vamos a hacer, nos vamos a dar cuenta que uno parte del error en estado estacionario como primera condición que se cumpla y a partir de ahí ya uno mira eh, lo que tiene que ver con la parte de el cero y el polo. O sea, miremos acá, yo les muestro acá. Hay un libro que se llama Ingeniería de Control Moderna de Ogata. Ustedes, pues es un libro muy famoso. Y en el capítulo 7 de ese libro nos hablan precisamente de los pasos del diseño de un compensador en adelanto. Esta parte, bueno, si gustan, yo al finalizar la web conferencia cojo la parte del libro que como que interesa, armo un PDF y se los comparto pues junto con la grabación, se los mando al ingeniero Jairo Cuellar para que sea compartido en todos los grupos o por lo menos en el correo interno. Normalmente pues se están compartiendo lo que son noticias importantes pues en el foro de noticias y correo interno, ¿sí? Ahí pues se asegura que llegue a todos los estudiantes. Este capítulo es un capítulo muy bueno en ese libro porque a usted le da los pasos básicamente como un punto a punto, ¿sí? Y entonces usted con eso puede diseñar un compensador en adelanto perfectamente en respuesta en frecuencia. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diseño, ¿sí? Vamos a hablar primero de cómo es un compensador en adelanto, qué características tiene, dónde están ubicados el polo y el cero de un compensador en adelanto, cómo es el diagrama de Bode de un compensador en adelanto y en qué afectaría al sistema. Y entonces procedemos pues, a realizar como tal el diseño de un sistema cualquiera. ¿Listo? Miren, entonces, acá tenemos un compensador en adelanto, la forma de un compensador. Si ustedes se dan cuenta y lo comparan con el compensador que diseñaron en la actividad pasada, prácticamente es igual. ¿Sí? Porque tiene una ganancia que aquí la llaman KC, bueno, y tiene pues un cero y un polo, ¿sí? Básicamente lo mismo, o sea, un compensador tiene por lo general esa estructura, ganancia, cero y polo. La ganancia para ayudar a que se cumpla la condición de magnitud, obviamente. El cero y el polo nos ayudan a cumplir las condiciones de fase. Sí, entonces miren que es, digamos, como seguir la tendencia que ya veníamos en la actividad anterior. Básicamente es tratar de ubicar el cero y el polo, pero esta vez ya no lo vamos a hacer con características en tiempo, sino con características en frecuencia que nos lo va a dar el diagrama de Bode. Y básicamente, si ustedes se dan cuenta en la estructura de un compensador, son tres cositas los que vamos a calcular. ¿Qué vamos a calcular? Vamos a calcular una ganancia, ¿sí? Vamos pues a determinar un factor alfa, que ustedes lo ven acá, ahí lo estoy señalando. Ese factor de alfa se llama un factor de atenuación del compensador y vamos a calcular como una especie de constante de tiempo, o este tau de acá, y con eso nosotros ya tenemos el compensador. O sea, son tres cálculos básicos, ganancia, alfa y básicamente ese compensador, perdón, esa constante de tiempo. ¿Listo? Entonces, esa es la estructura. Como les decía, un compensador en adelanto puede transformar las condiciones transitorias, a veces afectar un poquito el estado estacionario y por eso lo primero que vamos a tratar de buscar es que se cumpla lo del estado estacionario. Si ustedes recuerdan, en la webconferencia de la unidad anterior, nosotros inicialmente, ¿sí? Inicialmente hicimos unas pruebas, teniendo
teniendo el lugar geométrico de la raíz, nosotros habíamos hecho una prueba para saber si con si solo con la ganancia, ¿cierto? Se cumplían las condiciones. Si lo recuerdan que mirábamos, bueno, si en el lugar geométrico de la raíz encontrábamos una ganancia que se cumpliera. Entonces, ahorita vamos a hacer prácticamente lo mismo. Vamos a calcular una ganancia en base a ese error en estado estacionario. Y eso también debemos recordar que hay en las características de un sistema, hay algo que se llama la constante estática del error de posición. Y eso también se hace a través de una formulita. Miremosla acá. Bien. Cuando nosotros nos hablan de un error en estado estacionario, ¿sí? Todos comprendemos ya lo que es el error en estado estacionario, ¿cierto? Si nos dicen que eh, es un 4% o que sea menor al 4%, ¿qué quiere decir eso? Si yo alimento un sistema que se supone que ya esté compensado, con un escalón vamos a suponer que la amplitud sea, qué sé yo, digamos que sea 10, ¿cierto? La amplitud del escalón. Entonces, se supone que al final, cuando el sistema llegue al estado estable, el sistema tiene que tener un valor de 10, ¿cierto? Que es lo ideal, que siga al set point. Pero puede que el sistema no llegue a 10, sino que, no sé, esté en 10.1 o por debajo, 9.9. Un 4%, ¿qué significaría en ese momento si la ganancia es de 10? Si el escalón es de 10, yo le saco el 4% a 10, ¿sí? Y pues el 4% de 10 sería, haciendo cuentas alegres, es básicamente un 0.4, ¿sí? El 4% de 10. Ese 0.4 lo que me indica es que el sistema puede estar 0.4 por encima o 0.4 por debajo y estaría cumpliendo con ese error, ¿sí? O sea, máximo 4%. Ya si se nos pasa 0.4, más allá de 0.4 o más por debajo de 0.4, pues ya no estaría cumpliendo la condición. Entonces, ese error en estado estacionario, ¿sí? ¿A qué es igual? A 1 sobre 1 más Kp. Esta formulita, ustedes la trabajaron, bueno, pues yo asumo que la trabajaron en sistemas dinámicos o cuando vieron señales de sistema, que me indica lo que es la constante estática del error de posición. Y esa constante estática del error de posición, ¿a qué es igual? Al límite de cuando S tiende a 0 de este acá, que es el valor de bloque de ganancia necesario, ¿sí? Por, pues, la función de transferencia, ¿sí? Es lo que tenemos acá. Entonces, vamos a arrancar con acá en el MATLAB, a empezar a escribir, ¿sí? Las condiciones. Entonces, las condiciones inicialmente de diseño, ¿sí? Me dicen que tengo que tener un margen de fase. Vamos a suponer que vamos a diseñar con un margen de fase de 60, ¿sí? Y que el error en estado estable sea del 2%. O sea, en este caso sería 0.02. Entonces, con esas condiciones vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un sistema que va a tener la siguiente estructura. 5. Vamos a suponer que nuestra planta va a ser la siguiente. 5 sobre S cuadrado más 3S más 2. ¿Listo? Esa va a ser nuestra planta. S cuadrado más 3S más 2. Y las condiciones de nuestro diseño va a ser que la margen de fase sea mayor o cercano a los 60 grados y que nuestro error en estado estable sea de 0,02. Estamos hablando de un 2%. ¿Listo? Estas son las condiciones de diseño y bajo esos criterios es que vamos a diseñar nuestro compensador. Entonces, lo primero es calcular esa constante estática de error de posición. Vamos a calcularla. ¿Cómo se calcula? Entonces, a través de esta formulita. ¿De dónde sale esta formulita? ¿No? 1 sobre el error, eso entre paréntesis menos 1. Miren, sale de acá. Básicamente, si usted tiene, esta es la fórmula que relaciona
nuestra constante estática del error de posición con el error en estado estable. Simplemente es despejar, ¿no? Si yo despejo Kp de acá, eso me quedaría 1, ¿cierto? Sobre el error en estado estacionario menos 1. Sí, es simplemente hacer ese pequeño despeje, ¿sí? Y nos da esta formulita que obtenemos acá. Eso es simplemente un despeje matemático. Entonces, por ahora, miremos entonces, evaluemos. Entonces, tenemos ya la condición y nuestra constante estática de error de posición va a ser de 49, ¿sí? O sea, 1 sobre ese 0,02, que sería nuestro error en estado estable, que para el caso del ejemplo que estamos haciendo, el de 2%, menos 1, eso nos da 49, listo. Esa debe ser nuestra constante estática de error de posición. Ahora, ¿qué ganancia? La idea es lo siguiente. Como yo les decía, vamos a probar inicialmente con una ganancia, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros tengamos este esquema acá, ¿sí? Vamos a ver qué pasa si a nuestra planta le aplicamos una ganancia, que vamos a calcularla. ¿Qué ganancia haría que nuestro sistema cumpla con ese error en estado estacionario? ¿Sí? Entonces, eso lo sacamos de esta ecuación. Acá. Kp, límite cuando S tiende a 0 de este bloque G, que sería nuestra planta, por esta K, que sería entonces la ganancia que nosotros vamos a calcular. Y eso pues simplemente lo haríamos de la siguiente manera. Mira, si yo le aplico el límite cuando S tiende a 0, acá, mira, nosotros sabemos que la Kp sería el límite, bueno, K por el límite cuando S tiende a 0 de nuestra planta, ¿sí? O sea, de 5 sobre S cuadrado más 3S más 2, ¿cierto? Ahí. Ya miramos que con las condiciones que nos está dando el ejemplo o el problema es que esta Kp es 49, ¿cierto? O esta Kp nos dio 49. Entonces, si yo hago el límite cuando S tiende a 0, me quedaría que nuestra constante estática de error de posición sería igual a la ganancia K. Y si yo hago que esto sea 0, la S, pues simplemente aquí me va a quedar 5 medios. Y si yo despejo la K de acá, entonces yo necesitaría una constante K que sería 2 veces la constante estática de error de posición sobre 5, ¿cierto? ¿Hasta ahí alguna inquietud? No, señor. No, señor. Hasta ahí es claro el despeje que estamos haciendo y todo pues sale de la fórmula, ¿no? De K. Sí, señor. Entonces, esta formulita, este documento también, si quieren yo se los voy a compartir. Este es un documento que se ha venido trabajando en algunos periodos, donde es un documento que pues también trae como un ejemplo. Solo que lo que sí les puedo decir, como a modo de sugerencia, es que en el ejemplo que trae aquí, este es un diseño de un compensador basado en la respuesta en frecuencia usando MATLAB. Es un documento de Oscar Fuentes, de la UNAD, un tutor que trabaja acá. Y la idea es que aquí, para que lo tengan en cuenta, porque es que a veces se basan en el documento, pero prácticamente como que replican la información y ese no es el objetivo. Acá no hay condición de margen de fase, sino que hacen un diseño basado en las características del tiempo y esas características del tiempo las llevan a través de unas fórmulas a características en frecuencia, ¿sí? O sea, asumen como unas condiciones de coeficiente de amortiguamiento y a partir de ahí calculan la margen de fase. Yo les sugiero es que no se pongan a enredarse con eso,
porque la margen de fase ustedes ya la tienen. O sea, el ejercicio ya se los da. Sí, es que aquí lo que hacen es calcular la margen de fase a partir de la condición de tiempo. O sea, nos dan una condición de un coeficiente de amortiguamiento y lo pasan a un margen de fase. Ese paso a ustedes no les correspondería porque la margen de fase ya viene dada por el sistema, por el sistema, no, perdón, por la guía. ¿Listo? Entonces ustedes parten del margen de fase. Entonces, para cuando yo comparte este documento, tengan presente como esa sugerencia. Entonces, ya vemos que básicamente la constante que nosotros necesitamos aplicarle a nuestra planta para que se cumpla en primer paso el error en estado estable tiene que ser 2/5 de esa constante estática de error de posición. Y esa constante estática de error de posición, pues ya la calculamos con la fórmula que está ahí, ¿sí? Con la fórmula que les acabo de mostrar, que es a partir del error en estado estacionario, cómo se calculó esa constante estática de error de posición. Entonces miren que con esa ganancia vamos a hacer la primera prueba. Entonces, sigamos acá en el MATLAB. Ya tenemos ahora lo que vamos es a calcular esa K que vamos a necesitar. ¿Sí? Acá está. Entonces, esta es nuestra K. Entonces, quiere decir que la K o la ganancia que necesitamos inicialmente tiene que ser de 19.6. ¿Listo? Esa va a ser nuestra ganancia. Entonces, paso a seguir. Vamos a colocarle a nuestra planta, inicialmente, vamos a colocarle a nuestra planta momento. Acá. Vamos a colocar una ganancia de 19.6 a nuestra planta, que es 5 sobre s cuadrado más 3s más 2. Y con esta estructura vamos a mirar cómo nos queda nuestro diagrama de Bode inicial. ¿Listo? Entonces, viene lo siguiente. Entonces, vamos con nuestro primer diagrama de Bode. Lo chévere sería que uno con esa ganancia y si se cumple la margen de fase, listo, ¿cierto? Quedó el diseño. Esperemos a ver. Roguemos a Dios a ver qué pasa. Miren, ¿qué hago acá en este pedazo de código? Simplemente lo que hago es definir la planta. Simplemente ya ustedes conocen cómo se define la planta. Vamos a llamar un sistema GP sub 0 que va a ser la ganancia que acabamos de calcular a partir de la constante estática de error de posición por la planta, o sea, ese sistemita que yo dibujé allí. Y vamos a mirar cuál es su diagrama de Bode. Les recomiendo, porque pues el MATLAB tiene el comando Bode como tal, pero les recomiendo que usen este comando que se llama margin, porque el margin nos muestra el diagrama de Bode, pero a la vez nos indica cuál es la margen de fase y cuál es la margen de ganancia de una vez, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar acá. Y vamos a ver qué nos entrega MATLAB. Bueno, aquí. Listo, mire, este es, voy a ampliarlo acá para que lo veamos bien. Mire, este es nuestro diagrama de Bode. Este diagrama de Bode es con la ganancia que acabamos de calcular para que se cumpla el error en estado estacionario. ¿Sí? ¿Qué observamos? Entonces, lo que yo les decía, la magnitud está en decibeles, la fase sí está en grados, y pues esto es una escala logarítmica que nos indica las frecuencias en radianes por segundo. Entonces, si nos damos cuenta, este diagrama de Bode de nuestro primer sistema, que es únicamente con una ganancia de 19.6, ¿sí? Cuando llega a 0 decibeles, miren acá, fíjense que él nos proyecta como una línea puntiaguda, perdón, una línea discontinua acá, y nos da aquí como, pues digamos, como el valor de la fase,
si ustedes se dan cuenta, está un poquito por encima, bueno, entre menos 135, casi que llegando a los menos 180, ¿sí? Entonces uno, allí pues, si uno toma el cursor, recuerden que ustedes pueden darle acá clic derecho al cursor, le dicen mouse position para que lo puedan mover más fácilmente y no peguen brincos tan grandes. Miren en cuánto está la fase del sistema cuando el, cuando la magnitud son 0 decibeles. O sea, en ese punto, en esa frecuencia, se está cumpliendo la condición de magnitud, porque al darnos 0 decibeles, lo que quiere decir es que la multiplicación de las magnitudes de las funciones de transferencia del compensador, en este caso de la ganancia, y de la planta, es igual a 1. Ahí se está cumpliendo la condición de magnitud. Miren que la fase nos está dando menos 163. Quiere decir eso que para llegar a los menos 180, que sería como el límite de estabilidad, nosotros tenemos una margen de fase de 17 grados más o menos. ¿Dónde ve ese dato exacto? Acá arriba, mírenlo, margen de fase. Esa PM significa margen de fase, ¿sí? Phase margin, o sea, margen de fase. Miren, ahí está, 17.4. No sé si ahora, de pronto viendo el diagrama de bloque de Bode, entendemos un poquito mejor lo que es la margen de fase. ¿Sí? De pronto, en la teoría así hablada, no se entienda muy bien, pero aquí, con este diagrama, de pronto lo entendemos mucho mejor. Se cumple la condición de magnitud, pero tendríamos como una gabela, digámoslo así, de 17 grados para cumplir la condición de fase. ¿Hasta ahí es claro el esquema? Sí, señor. Hasta ahorita. Listo. Ok. Miren lo que dice margen de ganancia. ¿Sí ve que dice infinito? Es lógico porque para cumplir la condición de magnitud, fíjense que podemos, digamos, hablar de múltiples ganancias, ¿sí? Pero la margen de fase me tiene que llevar a los menos 180. Con esa única ganancia que calculamos a partir de la constante estática de error de posición, ¿sí? Solamente obtenemos una margen de fase de 17 grados. O sea, no hay mucha tolerancia en cuanto a variar esa fase. Está muy cerrado el sistema para poderlo compensar. El ejercicio nos está diciendo que la margen de fase debe ser mayor a 60 grados. Por lo tanto, con solo la ganancia, lamentablemente, no estamos cumpliendo el diseño. Cumplimos la parte del error, ¿sí? De posición, pero no estamos cumpliendo con la margen de fase. Entonces, obligatoriamente tenemos que agregar un compensador adicional, o mejor dicho, agregarle. Como ya tenemos la ganancia, ahora nos falta es agregar el 0 y el polo, ¿correcto? Entonces, vamos a Profe, mirar. Señor, buenas noches. buenas noches, sí, Buenas señor. noches, profe. Sí, Profe, buenas una noches. preguntita. Sí. Ese margen de fase de 17.4, ahí en Ujú. el gráfico, ¿dónde lo podemos eh, observar? Esa diferencia. Acá, miren, lo puede ver directamente en el diagrama, acá, 17.4, ¿sí? O pues usted lo puede, ¿cómo? Como esto nos arroja aquí una línea discontinua, no sé por qué me mete que puntiaguda. Acá, cuando la magnitud es 0 decibeles, miren acá el 0. Aquí en este punto la magnitud es 0 decibeles. Si usted coloca el cursor del más aquí, ¿cierto? Ahí nos dice que la fase es de menos 163 grados. Quiere decir que para llegar a los menos 180, pues nos faltarían precisamente esos 17 grados, ¿cierto? Que es lo que está aquí. Aquí no lo dan exacto, ¿sí? 17.4. Y acá me indican a qué frecuencia en el sistema ha estado sucediendo eso. Mire, cuando la frecuencia de corte de nuestro sistema inicial es de 9.79 radianes por segundo. Esa es nuestra frecuencia de corte donde tenemos la condición de estabilidad. ¿Sí? ¿Es claro? Ah, ok, profe, gracias. Listo. Que incluso aquí también lo dice, ¿no? Mire, aquí dice que a los 9.77 radianes por segundo. Bueno, continuamos. Entonces, ya, hay que, señor. Profe, buenas noches. Buenas noches. Hay un eco, no sé si de pronto tenga altavoces muy duro.
Ay, quiero Cuéntame, sí, saber. señor. Es para saber si entonces uno trabaja con la frecuencia. Es que el eco de pronto no me deja comprenderle bien la pregunta. Para saber si qué, perdón. Si se trabaja con la frecuencia. Ay, Sí, o sea, es que hay que cumplir dos condiciones en el diseño. El error en estado estacionario, ¿cierto? Que no sea, bueno, en el caso del ejercicio como tal de la guía, que dice que sea menor al 4%. Nosotros aquí estamos haciendo un ejercicio donde nuestro error en estado estacionario debe ser menos del 2%, ¿listo? Ojalá cero, porque pues lo ideal es que siempre el error en estado estacionario fuera cero. Y la otra condición es que la margen de fase del sistema ya compensado sea de 60 grados. En el caso de la guía nos dice que sea mayor a 50, ¿sí? Entonces, lo que acabamos de hacer, de calcular una ganancia para que se cumpla el error en estado estacionario, solamente estamos cumpliendo una parte del diseño, que es precisamente ese error menor al 2% en este caso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a buscar un compensador para que se cumpla la otra parte, que es precisamente el margen de fase. No sé si eso aclara tu pregunta. sí, señor, gracias. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a continuar con el código. Eh, entonces, como ya vimos que nuestro margen de fase inicial es de 17.4, entonces ahora vamos a buscar cuál va a ser la fase que tiene que agregar el compensador para que se cumpla la margen de fase deseada del diseño. Aquí también voy a remitirme un poquito al libro de Ingeniería de Control Moderna, porque no sé si ustedes en algún momento vieron diagramas polares, pero es importante que recuerden algo. Cuando nosotros dibujamos un eje complejo, que está la parte real y la parte imaginaria, acá en este diagrama nosotros estamos viendo que cómo varía esa fase que me da un compensador, ¿sí?, de adelanto a medida que yo varío la frecuencia de 0 a infinito. O sea, aquí hay como una gama de frecuencias, de diferentes frecuencias, y cada una de ellas me va a dar un margen de fase diferente. Esto que ustedes ven en este diagrama del libro como phi sub m, este de acá, es el margen de fase, digamos, máximo, ¿sí? Que me pudiera entregar un compensador en adelanto, ¿correcto? Un compensador en adelanto, nosotros habíamos dicho que tenía esta manera, esta forma, ¿sí? ¿Cómo sabemos dónde más o menos va a quedar el polo y el cero? A ver, este alfa, que se llama factor de atenuación del compensador, toma valores entre 0 y 1, ¿correcto? Toma valores entre 0 y 1. Entonces, observen que si esta alfa está entre 0 y 1, eso quiere decir que este denominador que tenemos acá se me va a hacer más pequeño, ¿cierto? Por lo que estamos multiplicando por un factor menor a 1. O sea, a lo mucho sería 1, pero supongamos que fuera, por decir algo, 0.1. Vamos a suponer que ese alfa valga 0.1, ¿correcto? Si ese alfa vale 0.1, este denominador se hace más pequeño, si lo comparamos con el de arriba, obviamente, ¿sí? Se hace 10 veces más pequeño que este de aquí arriba. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro polo del compensador estaría en un lugar que está 10 veces más alejado del eje imaginario que lo que está el cero, ¿cierto? Por lo general, la característica de un compensador en adelanto es ese. Nuestro cero va a la derecha, nuestro polo va a la izquierda. ¿Listo? Y si ese alfa es de 0.1, entonces nuestro polo estaría alejado 10 veces a lo que está el cero del eje imaginario. ¿Listo? Entonces, el ángulo de fase máximo que me puede entregar un compensador en adelanto, ¿cómo se relaciona con ese alfa? Aquí está la fórmula, que lo pueden consultar en esta parte del libro.
Nos dice que el seno de ese phi máximo, o sea, la fase máxima que me puede entregar un compensador en adelanto, es igual a 1 menos alfa sobre 1 más alfa. Este alfa es el alfa que nosotros veíamos ahí en la posición del polo y el cero. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso precisamente va a ser calcular, ¿sí? Calcular esa fase que me tiene que entregar espera que se me puso loco este mouse. Ahora sí. Nosotros tenemos que calcular este phi máximo que me puede entregar el compensador. Y cómo, o a partir de ese phi máximo, cómo calcular esa alfa. El phi máximo que me tiene que entregar a mí la fase, el compensador, pues tiene que ser la condición de diseño que tengamos. Me está diciendo que el margen de fase sea de 60 grados, esa es la condición. Ah, entonces ese phi máximo que me va a entregar ese compensador tiene que ser de 60 grados. Y pues si ustedes toman esta fórmula y despejan alfa, pues obtienen la fórmula que vamos a ver acá. Entonces vamos a calcular la máxima compensación de fase. Miramos acá. Ya les explico esta porción de código. Bueno, en esta porción de código, ¿qué vamos a hacer? Arrancamos de la fase inicial, ¿cierto? La fase inicial ya vimos que era de 17.4. Esa es nuestra margen de fase inicial, con solo la ganancia. ¿Por qué coloco yo aquí un factor de ajuste? Entonces, el factor de ajuste, ¿en qué consiste? Lo que pasa es que cuando nosotros diseñamos un compensador en frecuencia, lo que vamos a hacer es correr estas frecuencias de corte, ¿sí? Al colocar un compensador, este diagrama de Bode se nos va a modificar necesariamente. Al modificarse, se me va a correr a la derecha esta frecuencia de corte. Y si ustedes se dan cuenta, cuando esta magnitud se corre a la derecha, la frecuencia de corte, nuestra fase se va cerrando más y nuestro margen de fase se va haciendo más pequeño. Entonces nosotros tenemos que asegurar que no se nos vaya a pasar esa margen de fase, que no se nos vaya a ir por otro camino. Nosotros tenemos que asegurarla agregando unos grados de más a esa compensación máxima para que aseguremos que nuestro compensador no nos vaya a desbordar esos 180 grados. Eso es lo que nosotros llamamos acá, perdón, es lo que nosotros llamamos acá en el MATLAB o en el código el factor de ajuste. Ese factor de ajuste puede ser entre 5 y 12 grados más o menos aproximadamente. Entonces vamos a hacer un cálculo. Vamos a saber cuánto me tiene que entregar el compensador. ¿Listo? Listo. Esa fase máxima que me va a entregar el compensador es de 52.6. ¿Cómo la calculamos? Cogemos el ángulo de la margen de fase inicial, que era de 17.4, ¿cierto? Perdón, la margen de fase deseada, que es 60, en este caso, y le restamos pues la margen de fase inicial, ¿sí? Y a eso le sumamos unos 10 grados más. Esta es la fórmula que ustedes están viendo acá, vean. Este PHID, ¿sí? Es la fase deseada, que es la condición de diseño que nos están dando, en este caso 60 grados. Le restamos nuestra margen de fase inicial, ¿sí? Y pues hasta ahí sería lo lógico, ¿cierto? Porque si tenemos 17.4, pero necesitamos 60 como margen de fase, pues lo lógico era que el compensador tuviera que agregar esos 43, bueno, 42.6, ¿sí? Para llegar al 60, ¿cierto? Pero como les digo, cuando se corre el diagrama de Bode, entonces esa margen de fase se puede ir más allá de lo deseado y nosotros tenemos que entonces agregarle un factor de ajuste que, como les digo, puede ser más o menos entre 5 y 12 grados, pues para asegurar que nuestra margen de fase que me entregue el compensador tenga, pues digamos, esa tolerancia, ¿sí? ¿Dónde pueden también ubicar esa teoría? Pues ahí en el libro, ¿sí? En esta parte del libro. Acá la tenemos, ¿sí? Aquí, aquí están los pasos. Paso 1, paso 2, ya lo hicimos. Paso 3 es el paso que estamos haciendo en este momento, ¿sí? Ese es el paso que estamos haciendo. Son 7 pasitos y con esos 7 pasitos ya diseñamos el compensador. Bueno, antes de continuar,
quiero que veamos esta imagen. Este diagrama de Bode es un diagrama de Bode de un compensador de adelanto cuando esa alfa es de 0.1, o sea, ese factor de atenuación es de 0.1. ¿Qué hace un compensador en adelanto? Mírenlo bien, ¿sí? Un compensador en adelanto tiene dos frecuencias de corte, ¿sí? Ya ustedes se imaginarán que cada frecuencia de corte corresponde una al 0, ¿cierto? Y la otra al polo. O sea, el 0 me da una frecuencia de corte y el polo me da otra frecuencia de corte. ¿Por qué 1 sobre t y 10 sobre t? ¿De dónde sale esto? Pues de la posición de los polos, ¿no? Sí, es sencillo mirarlo acá. ¿Sí? ¿Qué pasa si alfa vale 0.1? Si alfa vale 0.1, miren que si usted hace la división 1 sobre 0.1, eso le da 10. Y entonces le quedaría aquí S más 10 sobre T. O sea que el polo estaría ubicado en 10 sobre T o menos 10 sobre T, ¿sí? Y esa sería nuestra frecuencia de corte del polo. ¿Cuál sería la frecuencia de corte del 0? Pues esta 1 sobre T. Eso es lo que ustedes ven acá en el diagrama de Bode de ese compensador. Observemos, vea, esta es la del 0, la frecuencia de corte, y esta es la frecuencia de corte del polo, ¿correcto? Entonces, ese compensador con ese alfa de 0.1 me dice que entrega la máxima fase cuando la frecuencia es igual a raíz de 10 sobre t. ¿Esto qué es? Esto es la media geométrica de estas dos frecuencias de corte. No sé si ustedes conocen qué es una media geométrica, ¿no? Sí, sí recuerdan, según en el cálculo, qué es una media geométrica. ¿No? ¿Nadie? Bueno, recordemos que la media geométrica es la raíz enésima de la multiplicación de esas dos ganancias. O sea, si yo tengo dos valores, va a ser la raíz cuadrada de la multiplicación de esos dos valores. Si yo tengo tres valores, va a ser la raíz cúbica de la multiplicación de esos tres, y así sucesivamente. En este caso, si yo hablo de la media geométrica de las dos frecuencias de corte, son dos valores, entonces es la raíz cuadrada de la multiplicación de estas dos. Claro, si ustedes multiplican 1 sobre t por 10 sobre t, le va a quedar 10 sobre t cuadrado. Y si usted le saca la raíz cuadrada, pues queda raíz de 10 sobre t. ¿Listo? Esa es la media. Entonces, un compensador en adelanto con un alfa de 0.1 me entrega a mí la máxima compensación de fase, me la entrega cuando la frecuencia es igual a raíz de 10 sobre esa t que tiene que ver con la posición de los polos y los ceros, ¿sí? Y por ende, la frecuencia a la que ocurre eso va a ser igual a 1 sobre raíz de alfa t, ¿sí? Esto. 1 sobre raíz de alfa por t. Tengan en cuenta esta fórmula también, así como la del seno, ¿sí? Que está arriba, porque con esas dos fórmulas es que vamos a hacer el diseño. Miren acá. La parte matemática, pues yo se las dejo para que ustedes la exploren. No es difícil de entenderla, ¿sí? Porque simplemente esta fórmula de acá, 1 sobre raíz de alfa t, sale precisamente de acá, ¿sí? Porque si alfa es 0.1, miren, eso queda la raíz de 1 sobre raíz de 0.1, y entonces eso es lo que me da esta frecuencia, ¿sí? Entonces la parte matemática no es complicada. Como ya calculamos, en el MATLAB ya hemos calculado lo que me tiene que entregar el compensador, que es una fase de 52.6, esa va a ser la fase máxima que me debe entregar, o la máxima compensación de fase que me debe entregar el compensador que vamos a diseñar. ¿Listo? Hasta ahí. Bueno, ahora ¿qué seguiría? Entonces, lo que sigue es calcular el alfa que necesitamos, ¿sí? Vamos a mirar cuánto vale el alfa. Y también, luego de eso, que es el paso 4, miren, el paso 4 me dice, vamos a determinar el factor de ternación alfa, ¿sí? Y vamos a determinar una nueva frecuencia de corte. Es decir, obviamente cuando nosotros metemos el compensador al sistema, nuestro diagrama de Bode se va a correr,
¿sí? Necesitamos saber es cuánto, o más bien, en qué frecuencia debe estar nuestra nueva frecuencia de corte con el sistema ya compensado. Y para saber en qué frecuencia va a quedar la frecuencia de corte, tenemos que saber cuál es la magnitud que debe entregar el sistema o qué magnitud debe tener el compensador en esa frecuencia de corte. Entonces, eso lo hacemos con las siguientes líneas. Acá, bueno. Entonces, ¿de dónde calculamos esta alfa? Precisamente de la fórmula del seno, ¿sí? Esta que tenemos acá. Esta, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuál va a ser la máxima compensación que me debe entregar el compensador. Entonces, simplemente despejamos alfa de acá y obtenemos entonces el valor de alfa que necesitamos. Miremos de cuánto debe ser nuestra alfa. Nuestra alfa debe ser de 0.1146. Si se fijan, es muy similar a la de un compensador de 0.1, ¿sí? ¿Qué significa que esa alfa sea 0.1? A ver si me están comprendiendo en cuanto a la posición de los polos perdón, del polo y el cero de ese compensador. ¿Qué significaría que nuestra alfa debe ser de 0.1? ¿Quién me dice? Que al final el sistema, pasa que hay una parte que no lo dice ahí, que se debe cumplir la condición que no debe ser mayor a 1. Y teniendo 0.1, creo que vamos a tener un sistema a lo que se espera, ¿no? Pero en cuanto a la posición del cero y polo del compensador, ese 0.1, ¿qué me indicaría? O sea, el compensador ya sabemos que ya tiene una ganancia, ya la conocemos, que ya la hallamos. Ahora necesitamos es ubicar el cero y el polo. Si el alfa es de 0.1, ¿qué relación tiene con la posición del polo y el cero? Yo Que, lo dije al que, principio. bueno, que va a estar desplazado 10 Ujú, posiciones. exacto. Es decir, el cero y el polo van a estar, digamos, o la posición que me dé el polo va a estar a 10 veces la posición que está el cero. Eso es lo que significa el alfa de 0.1. Recuerden que cuando dividimos 1 sobre 0.1, eso me da 10. Y eso me da el factor entre uno y el otro. Entonces, el polo me va a quedar a 10. O sea, si por ejemplo, si el 0 me da en menos 2, entonces nuestro polo va a quedar en menos 20, ¿sí? Que es 10 veces. Eso es lo que me indica el alfa de 0.1 y eso es más o menos la estructura de un compensador por adelanto en este tipo de diseños. Entonces, eso es lo que estamos calculando con esta alfa. Listo, ahora, ¿qué magnitud, como al poner el compensador, el diagrama de Bode se nos va a correr, ¿cierto? Y nos va a tener una nueva frecuencia de corte, porque la frecuencia de corte inicial ya sabemos que es 9.77 radianes por segundo. La nueva frecuencia de corte, ¿sí? Va a quedar desplazada y nosotros necesitamos es qué magnitud me tiene que dar ese compensador en la nueva frecuencia de corte. Y eso también sale de eh, los pasos del diseño, miren. Entonces, ¿cómo calculamos nuestra nueva magnitud? Con el menos 20 logaritmo de 1 sobre la raíz de alfa. Esa es la formulita para calcular mi nueva magnitud. Entonces, miremos cuál será. Es decir, esta magnitud que nosotros estamos calculando acá, ¿sí? Que en el código se llama CFWC, esa magnitud debe ser la magnitud en nuestra nueva frecuencia de corte. Entonces, miren que esa magnitud es de menos 9.4. O sea, para entender lo que vamos a hacer. Nuestro diagrama de Bode inicial es este. Y la magnitud acá, más bien la frecuencia de corte, está obviamente en nuestros 0
decibeles. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a buscar en qué frecuencia nuestra magnitud es de menos 9, ¿qué? ¿Cuánto fue que nos dio? Perdón. De menos 9.4093, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Pues cogemos en nuestro diagrama de Bode y con nuestro cursor, vamos a ubicarlo acá, y ahí está, mouse position, vamos a buscar esa ganancia de menos 9 ¿sí? Menos 9, siempre se me olvida, menos 9.40, más o menos, ¿sí? En decibeles, ¿no? Esa ganancia que está ahí es en decibeles, ojo. Entonces vamos a buscar por acá, por acá, por acá, menos 9.4. Aquí ya toca es tener buen pulso. Más o menos por ahí, ¿sí? Porque ya no es mucho la precisión allí. ¿Qué quiere decir ese menos 9.4? Que cuando nosotros pongamos nuestro compensador con un alfa de 0.1, ¿sí? Entonces, la frecuencia de corte que estaba aquí, ahora ¿a dónde se nos corre? ¿Sí? Que se nos corre a la derecha, como les había dicho, vea. Sí, va a quedar aquí, ¿sí? O sea, este corte o esta frecuencia de corte ahora debe ser esta de acá, ¿sí? Esta de acá. Y observemos a qué frecuencia debe ocurrir eso, miren. 16.9 me está marcando el diagrama de Bode. ¿Sí? Esta es la magnitud que debe tener ya con el sistema compensado, ¿sí? Y esta es nuestra nueva frecuencia de corte, 16.9. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna inquietud? ¿O vamos sintonizaditos? Miren que ustedes deben tener en claro tres formulitas para el diseño, ¿cierto? Sí, sí han notado cuáles son esas tres fórmulas, ¿no? Miren, la del seno es vital porque con esta nosotros calculamos el alfa el factor de atenuación que debe tener el compensador a partir de la compensación de fase máxima que me debe dar, ¿sí? La otra formulita que es muy importante es qué magnitud me debe dar en la nueva frecuencia de corte, que es esta, menos 20 por el logaritmo de 1 sobre la raíz de alfa. O sea, una vez calculado el alfa, la metemos a esta fórmula, que fue la que hicimos acá en el MATLAB, ¿sí? Esta de acá, esta de acá, ¿sí? 1 sobre la raíz de alfa menos 20 logaritmo en base 10 de 1 sobre la raíz de alfa. ¿Y eso qué me entrega? Me entrega la magnitud en decibeles, ¿cierto? Que debe tener nuestro sistema en la nueva frecuencia de corte. Con eso, entonces, hemos hallado nuestra nueva frecuencia de corte que efectivamente tiene que ser 16.9. Eso quiere decir que cuando nosotros pongamos el compensador, esta frecuencia de corte nos va a quedar aquí. Y es lo que yo les decía, un compensador en frecuencia lo que hace es modificar o mover el diagrama de Bode. Bien, ahora ya sabemos que es de 16.9. Paso a seguir. ¿Sí? Miren que del libro ya hemos hecho el paso 1, que fue hallar la ganancia. El paso 2, que fue mirar cuál fue el margen de fase inicial. El paso 3, que es determinar cuál es la compensación de fase que me debe entregar el compensador con el factor de ajuste. Paso 4, que es calcular el factor de atenuación. ¿Listo? Y pues obviamente la frecuencia de corte nueva. Y ahora sí vamos a buscar el cero y el polo del compensador. ¿Recuerdan? Y esta es la otra fórmula que deben tener en cuenta, esta. Recuerdan que la frecuencia en la cual el compensador me entrega la fase máxima debe ser 1 sobre raíz de alfa por t. Pues bien, ¿qué debíamos calcular acá? Ya tenemos esta frecuencia. La que acabamos de encontrar manualmente en el diagrama de Bode es esta frecuencia, WM, que es la frecuencia en la cual el compensador me está entregando la fase máxima, esta, ¿correcto? Que es lo ideal. Entonces, ¿qué nos queda por calcular? Esa t, o sea, la posición del cero, prácticamente. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita con el MATLAB. Entonces, ¿qué hacemos? Ya determinamos nuestra frecuencia de corte y vamos a calcular entonces ahora
con esa frecuencia de corte vamos a calcular esa T, ¿correcto? Aquí está, vea. Entonces, esta fue la frecuencia de corte nueva, la que ya la encontramos manualmente con el MATLAB a partir de la ganancia que necesitamos en decibeles. Y ahora calculamos este tau. Entonces, miren que movemos acá, calculamos y obtenemos un tau de 0.1748. ¿Listo? 0.1748. Ah, bueno, eso, miren que eso no es otra cosa más que la posición del polo. Miren, nosotros que tenemos ya calculado, nosotros ya tenemos nuestra ganancia y ahora lo que hacemos es calcular dónde está ese cero y dónde está ese polo, ¿cierto? Entonces, ese tau nos dio un valor de 0.1748. 0.1748. O sea que el compensador así como va, la ganancia inicial era de, creo que era 19.6, si no mal no recuerdo. Y nuestro polo, o más bien nuestro cero inicialmente, acaba 1 sobre 0.1748. Y acá va a ser S más 1 sobre, bueno, el alfa nos dio, creo que nos dio 0.11, aproximémoslo, 0.11 por 0.1748. Si nosotros hacemos esos cálculos así manuales, ¿sí? Rápidamente, lo hacemos aquí rapidito en la calculadora. 1 sobre 0.1748 nos da 5.72. O sea que, ¿cómo va nuestro compensador? 19.6 S más 5.72. Y abajo, ¿cómo queda nuestro polo, no? Eso es 1 dividido 0.11. Perdón, 0.11 por 0.1748. 52 nos da abajo, más 52. Bueno, 52. Bueno, 007, digamos, dejémoslo en 52. Observen cómo queda nuestro compensador, ¿sí? Miren, 19.6 la ganancia, y pues como con esa T que nos dio 0.1748, 1 sobre eso nos da 5.72 y 1 sobre alfa por T nos da 52. Con eso hemos corroborado lo que habíamos dicho y lo que Diana decía allí cuando intervino. El polo está en una posición que más o menos está a 10 veces lo que está el cero del eje imaginario. ¿Dónde está ubicado el cero de ese compensador? En menos 5.72. ¿Dónde está ubicado el polo? En menos 52, más o menos 10 veces lo que está el cero. ¿Hasta ahí es claro todo? ¿O alguna inquietud hasta allí? No, señor. ¿No? Nadie, bueno, listo. Entonces, bueno, ya tenemos nuestro compensador, básicamente. Entonces, ¿cómo sería nuestra función de transferencia, no? ¿Cómo sería? Entonces, nuestra función de transferencia de nuestro compensador, ¿sí? Acá, pues, evaluándolo, acá. Miren, acá, pues, recuerden que es, ¿por qué coloco K? Sería el numerador, ¿no? K y tau y 1, ¿no? ¿Por qué tau y 1? Porque como es S, ¿sí? S más esta acá, es que está acá esto. Acá, mira, ¿sí? Acá, tau y 1, ¿sí? S por T más 1. Entonces, eso es lo que tenemos acá en el MATLAB, en el código. Y el denominador, pues, es alfa tau y 1. Entonces, formamos nuestra función de transferencia y tenemos que, ahí está la función de transferencia de nuestro compensador, ¿sí?
Claro, pues es diferente. Es la misma que yo escribí acá, solo que, sí, es la misma que estamos acá escribiendo, solo que pues ahí multiplican, ¿no? 19.6 por S, 19.6 por 5.72. Bueno, básicamente eso. Ahora, ¿qué nos faltaría por corroborar? Pues si cumple el diseño, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para si se cumple el diseño? Pues simplemente cogemos nuestro compensador, o sea, ya tenemos este bloque, entonces cerramos el lazo. Pero recuerden que el diagrama de Bode de un lazo cerrado simplemente es el diagrama de Bode de la multiplicación de los bloques, porque el Bode es un diagrama que se mide en lazo abierto. Eso quiere decir que si yo quiero sacar el bode de un lazo cerrado, basta con sacar el bode de la multiplicación de estas funciones de transferencia. Entonces tenemos que multiplicar la función de transferencia del compensador por la de la planta y a eso sacarle el bode. ¿Listo? Entonces aquí está. Vamos a verificar. Allí, miren, vamos a verificar. Sí, entonces nuestro nuevo diagrama de bode cumple con la condición. Se fijan que aquí pues estoy multiplicando el compensador por la planta y simplemente le coloco la función margin y eso me tiene que dar el nuevo bode. Comparemos el nuevo bode con el bode anterior. Bueno, voy a reducirlo acá un poquito. Acá. Miren, ese era el bode. Este era el bode inicial. ¿Dónde estaba la frecuencia de corte? En 9.77. ¿Cómo nos quedó el nuevo bode? ¿Sí? Miren, si nosotros colocamos aquí, perdón, si nosotros colocamos el puntero aquí donde están los 0 decibeles, pero del nuevo sistema, el sistema ya compensado, mire que me arroja el MATLAB. Me está diciendo, bueno, ahí vamos a moverlo un poquito para que dé los 0 decibeles. Bueno, vamos a ampliarlo mejor para que no, para buscar el dato exacto por acá. 0, 0, ¿dónde está el 0? Bueno, y ahí se me fue más. Bueno, ahí, digamos que ahí. Bueno, miren el nuevo diagrama de Bode. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el compensador? Me modificó el diagrama de Bode del sistema. Miren mi nueva margen de fase, 62.7. Estamos hablando de una margen de fase de 60 grados, ¿sí? Entonces, digamos que estamos cumpliendo aproximadamente la margen de fase de 60 grados. Si ven la nueva frecuencia de corte, 17 radianes por segundo, ¿se acuerda cuánto nos había dado la frecuencia de corte o sea, buscando en el anterior diagrama de Bode, buscando que la magnitud fuera de menos 9 decibeles, encontramos que la frecuencia de corte debería quedar en 16.9. Entonces ahí estamos corroborando que la nueva frecuencia de corte efectivamente quedó a los 17, que es muy cercano a 16.9. ¿Dónde me quedó la fase? Miren, ubiquemos aquí el puntico. ¿Qué fase tiene? Más o menos ahí, ¿no? Menos 117 aproximadamente. ¿Sí? De pronto, si lo movemos un poquito para que dé el 16.9 o los 17, digamos que por ahí. Bueno, no cambió, ¿no? Menos 10, menos 117. ¿Cuánto faltaría para cumplir los menos 180? Si yo tengo menos 117, efectivamente faltarían más o menos 63 grados. Esos 63 grados es precisamente el margen de fase que estábamos buscando. ¿Listo? Conclusión, hemos cumplido la condición de magnitud y la condición de margen de fase. Entonces, ya ahí hemos comprobado la parte de diseño. No sé si tengan ahí alguna inquietud. Profe, ¿cómo se ve el step de esa nueva planta ya con el compensador? Bueno, listo. Sería entonces, bueno, listo.
vamos a hacer lo que su merced me está acá viendo, que era lo último que iba a hacer acá. Y ahorita les explico cómo interactúan los diagramas de Bode de las tres cosas, del compensador, de la planta y el total que me quedó. Entonces hagamos primero cómo quedaría por aquí. Vamos por acá. Vamos a dejarlo por acá. Entonces, obviamente, pues ya para él es para hacer la respuesta en tiempo, sí es necesario cerrar el lazo. Entonces, cogemos el feedback, ¿cierto? Lo calculamos, ¿sí? Con el feedback y a eso le ponemos el state, ¿no? Bueno, pongámoslo acá, state, R. Miremos a ver cómo. Ah, bueno, para que no se nos vayan a cerrar los diagramas de Bode, vamos a abrir una nueva figura. Listo, entonces, miremos. Mire, esta es la respuesta en el tiempo del sistema compensado, ¿sí? Entonces, si aquí buscamos las características en el tiempo, pues ahí obtenemos nuestro sobreimpulso, nuestro tiempo de establecimiento, nuestro tiempo en estado estacionario. Observemos, ¿qué sobreimpulso tuvimos? Un 12%, ¿sí? Tolerable, razonable, no hay ningún problema. ¿Qué tiempo de establecimiento? 0.44 segundos. O sea, el sistema está actuando de una manera muy rápida. Está llegando al sistema en estado estacionario muy rápido, en 0.44 segundos. Y miren el valor final, 0.98. ¿Se está cumpliendo con ese 2%? ¿Qué dicen? Recuerden que la condición era el 2% en nuestro ejemplo, el que estamos haciendo hoy. Sí, señor, apenas. 2%. Apenas, ¿cierto? Porque ¿cuál es el 2% de 1? Como ahí ya le apliqué fue un escalón unitario, el 2% de 1 es 0.02. Eso quiere decir que el sistema me puede oscilar entre 0.98 y 1.02. Ahí pues, o sea, da preciso el 2%. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, con eso terminamos de rematar, digamos, como la verificación de que tanto en frecuencia como en tiempo se están cumpliendo las condiciones, ¿sí? Bueno, entonces ya para finalizar, yo quería comentarles cómo, o vamos a mirar cómo interactúan los diagramas de Bode para que se entienda que un sistema se me fue la paloma, cuando se diseña en frecuencia, lo que hacemos es ir moviendo el diagrama de Bode hasta que cumple las condiciones. Y cómo los diagramas de Bode terminan a la larga es sumándose. Recuerda que nosotros hicimos el análisis de qué pasaba con esos decibeles, qué pasaba con esas fases. Y llegamos a la conclusión que tanto en decibeles como en fases, lo que hacen es sumarse las magnitudes del compensador con el de la planta y la fase del compensador con la fase de la planta, y eso me da la fase total. Eso es lo que vamos a ver aquí en las siguientes figuras. Vamos a ubicarlo acá. Y vamos miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a sacar el diagrama de Bode de solo el compensador. Ahí mismo, en el mismo diagrama, vamos a colocar el diagrama de Bode de la planta. Y por último, vamos a sacar el diagrama de Bode ya del sistema completo. Fíjense que para ustedes sacar el diagrama de Bode del lazo cerrado no necesitan cerrar el lazo, ¿sí? Simplemente multiplican compensador por planta y a eso le sacan el diagrama de Bode. Es para que lo tengan en cuenta porque de pronto pueden llegar a equivocarse, cerrar el lazo y le van a sacar el diagrama de Bode al lazo cerrado y les da una cosa totalmente diferente. Entonces no cierren el lazo, no lo cierren, ¿sí? Sino que simplemente multipliquen las funciones de transferencia porque el diagrama de Bode es un diagrama que se evalúa en lazo abierto. ¿Listo? Entonces para que lo tengan en cuenta. Vamos a ver, miren, aquí está.
Entonces, mire, el diagrama azulito, la línea azul, corresponde al bode del compensador. El diagrama rojo, la línea roja, corresponde al bode de la planta. Y esta amarilla, un color como amarillo, ese sería el total. Entonces, observen, por ejemplo, si yo coloco nuestro cursor, por ejemplo, en un punto, no sé, en un punto cualquiera, puede ser en la de 0 decibeles. El total en ser el compensador, digo, el sistema ya total compensado, la frecuencia de corte nos dio aquí, acá. Aquí están los 0 decibeles. Ya lo coloco acá. Busquemos 0 decibeles, 0 decibeles, 0, 0, 0. Siempre se me pasa. Bueno, ay, por Dios. Estoy muy sensible Ahí, bueno, vamos a dejarlo ahí para no. En ese punto, nuestro sistema total completo está en 0 decibeles aproximadamente, efectivamente a la frecuencia de corte de 16.9 radianes por segundo, como ya habíamos hablado. Miren que en ese mismo punto, vamos a mover esto por acá. En ese mismo punto, si yo coloco el cursor en la parte de lo que es el compensador, ¿sí? Miren que él me está dando, el compensador me está entregando una magnitud, perdón, de 35.3 decibeles. ¿Lo ven? Ahora voy a tratar de mover esto. Bueno, voy a colocar el cursor en el mismo punto, pero de la planta, o sea, a la misma frecuencia, más o menos por ahí. ¿Qué pueden observar? Es que lástima. Ahí. ¿Qué conclusión sacamos? Recuerden, el azul es el diagrama de bode del compensador, el rojo es el de la planta y el amarillo es del sistema ya compensado. ¿Conclusión? En la misma frecuencia, ¿no? Sí, están en la misma frecuencia, pero miren los decibeles. Magnitud inverso. Ajá. Bueno, realmente, como yo les decía, las magnitudes se multiplican, pero en magnitud, cuando hablamos en magnitud, si lo pasamos a decibeles, ustedes se dieron cuenta que por propiedades de los logaritmos, los decibeles terminan sumándose. El compensador me entrega 35.3 decibeles, la planta menos 35.3. Eso hace que en esa frecuencia de corte nuestro sistema cumpla los 0 decibeles. Sí, porque estamos sumando las dos magnitudes. Entonces, ahí estamos corroborando que los diagramas de Bode son acumulativos. O sea que si usted coloca una función de transferencia seguida de otra función de transferencia, el Bode de ese sistema, ¿sí? Del sistema completo, va a ser simplemente la suma de los bodes, de los diagramas de bodes. Entonces, el comportamiento en frecuencia es un comportamiento acumulativo, sumativo. Y lo mismo pasa con las fases. Mire, si yo coloco aquí la fase del compensador, coloco la fase de la planta y coloco la fase total, ¿sí? Si ustedes hacen cuentas ahí perfectamente, se dan cuenta que el compensador me está entregando 52.6. La planta en esa frecuencia de corte tiene menos 170. Y si yo hago la sumatoria, pues eso me da menos 117. ¿Se acuerdan que cuando estábamos calculando el diseño, la compensación de fase que me debía entregar el compensador precisamente era de 52.6? Si lo recuerdan acá en el MATLAB, miren. Cuando nosotros hicimos el cálculo de cuánto era la compensación que me tenía que entregar el compensador, acá, ese fase o esa compensación de fase máxima, miren, ahí está los 52.6. Entonces, con eso ya queda totalmente comprobado que nuestro diseño pues es efectivo. Ahí están los 52.6 que me tenía que entregar mi compensador. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creería em, que ya con esto, con estos pasos, ustedes pueden perfectamente ya hacer su diseño en frecuencia. Como el tiempo pues ya se nos está acabando acá, sugeriría entonces que esa parte del PID, porque pues acá tenemos obviamente
Yo también les voy a compartir, ¿sí? Les voy a compartir un material de lo que es el PID, que es un diseño más empírico. Entonces, digamos que el diseño más engorroso para esta actividad, pues esa parte del diseño en frecuencia, ¿sí? Que es donde ustedes que... La parte del diseño del compensador PID, voy a tratar de acá. ¿Dónde está? Ah, ya lo tenía abierto, creo. Hasta. Miren. Básicamente, para diseñar controladores PID son dos métodos, ¿sí? O hay dos métodos muy básicos de Ziegler-Nichols. El primer método para diseñar un controlador PID es utilizarlo cuando la respuesta de la planta, ¿sí? Nosotros cogemos un escalón, se lo aplicamos a la planta y nos entrega una respuesta en lazo abierto. Si la planta nos da una respuesta en esta forma como de una S achatada, así, un poquito como plana, como aplanada esa S, aplicamos este método, que es el primer método de Ziegler-Nichols. ¿Listo? Si la respuesta nos da como tipo exponencial, que es poco probable, ¿sí? Podemos aplicar este segundo método, pero pues yo la verdad este segundo método no lo trabajo mucho. Y si no nos da en forma de S, entonces nosotros lo que tendríamos que hacer es unas pruebas acá con la planta en lazo cerrado para que la planta se vuelva oscilante permanentemente. Ese material también yo se los dejo compartido. Y ya esa cuestión de PIDs, pues yo sugeriría que sí lo tratáramos como, digamos, en foros o a través del Teams. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna inquietud, alguna respuesta por allí, o alguna sugerencia. No puede hacer un para más adelante, en 6, 7 días por ahí. Sí, claro. Sí, pero pues, ¿qué pasa con ese pedazo? Que sea Sí, yo, como yo, yo sugeriría que eso, de hecho, bueno, yo no sé de acá quiénes pertenezcan a mis grupos. Si ustedes se han dado cuenta, yo programé ya 2 IPAs la semana entrante, ¿sí? Que es uno, donde voy a reforzar esa parte del diseño en frecuencia para ya responder dudas puntuales, y el otro lo haría el día, unos 2 o 3 días después, para trabajar sobre la parte del PID. Entonces, sí, Tutor, pues, por cuestiones de tiempo, señor. me pregunta, Sí, ese libro de Bogata que tiene ahí está en la referencia, porque es que hay uno, pero las fórmulas que utiliza son parecidas, man, no iguales. Por ejemplo, esa era sí, esas, eh, esta es, pues, esta. cuando ya está terminando, que asumas cuando ya Ujú. coge la ¿Más planta con el abajo? compensador, ¿Esta? cambia un poquito. Mm, sí, Yo creo que esa es. esta. Sí. Sí, digamos, lo que pasa es que acá esa acá que hablan acá es la que nosotros calculamos al principio, que era de 19.6, esa fue la acá que nosotros calculamos. Eh, Como les digo, yo voy a tratar de compartirles el archivo en de esta parte del libro, a tratar como de armarlo, y se los entregaría pues bueno, yo se los pasaría al director, que es para que comparta por correo interno, y pues obviamente la grabación. No sé, pues si tengan alguna inquietud, pero sí es importante Profe, que... Señor, buenas noches. buenas Disculpe, noches. ¿será que Sí. usted puede colocar un momentico el diagrama de Bode? ¿Cuál de los? ¿El último? ¿Este? No, el anterior. El anterior. Este que es el del sistema ya Sí, sí. compensado. Sí, ese puede ser. Profe, Ujú, teniendo en cuenta pues la definición de un fasor, que es un número real y un número complejo, ujú. ¿cómo lo pudiéramos entender un poco más claro aquí en la gráfica? ¿O dónde lo podemos ver más Bueno, detallado? si ustedes ya quieren verlo como fasor,
ahí viene un proceso ya matemático un poquito engorroso. O sea, ¿qué es la cuestión? Nosotros tenemos, a ver, ese diagrama de Bode que me entrega esto es el diagrama de Bode ya general, del lazo ya completamente cerrado. ¿Qué tendría uno que hacer como para demostrar matemáticamente que con esta frecuencia, ¿sí? Obtengo, digamos, la condición de magnitud de fase? Pues es un proceso un poquito largo. Tendría que coger la función del lazo cerrado, lo que le dé el lazo cerrado, al hacer ya el diagrama de bloques, ¿sí? El G sobre 1 más GH, ¿sí? Ese diagrama. Coger eso y esa S que le da en esa función, transformarla en la variable J omega. O sea, donde usted vea la S, reemplazarlo por J omega, ¿sí? Y a esa omega darle el valor de la frecuencia de corte, ¿correcto? Darle el valor de esa frecuencia de corte. Claro, eso se le va a volver ahí una expresión grande, digámoslo así, donde usted va a tener es una expresión completa, pero ya no en función de J, o sea, ya no en función de S, sino que al usted reemplazar la S por J omega y darle el valor de omega, el valor de la frecuencia de corte, pues usted eso se le va a convertir en una expresión que es parte real y parte imaginaria. Claro, ahí usted tendría que jugar. ¿Se acuerdan? No sé si pues al ver la teoría de variable compleja en algún curso lo tendrían que haber visto. Cuando uno tenía números imaginarios en la parte inferior del denominador, ¿se acuerdan qué se hacía para eliminarlos? ¿Sí recuerdan? Para eliminar esa parte compleja. ¿Quién se acuerda? Había un proceso que se llamaba multiplicar por el conjugado, ¿se acuerdan? Ya. Bueno, como que no se acuerdan mucho. ¿Verdad? Espere. Sí, creo que era multiplicar por la conjugada. Sí, eso. Espérenme a ver si yo les. Pues no vamos aquí a de pronto a un ejercicio largo, pero sí como para que. No sé, por ejemplo, usted tenía una expresión que fuera, qué sé yo, 2 sobre 3 más 4J, ¿sí? Y entonces usted multiplicaba por 3 menos 4J sobre 3 menos 4J, y esto hacía que arriba, entonces a usted le viene quedando 6, ¿cierto? Menos 8J, ¿correcto? Ahí. Y abajo, pues entonces le quedaría 9. Ah, bueno, cuando yo multiplico 3 más 4J por 3 menos 4J, ¿sí? Que es como una diferencia de cuadrado, le quedaría 9 y le quedaría menos 9 menos 16. Ah, 9 más 16, perdón, porque el J al cuadrado se convierte en menos 1 y quedaría entonces con más 16. Entonces eso le viene quedando 6 menos 8J sobre 25. Y pues ahí usted saca la parte real y la parte imaginaria, ¿sí? Eso sucede cuando usted al convertir la S en J omega, reemplaza la omega por el valor de la frecuencia de corte y al final le va a quedar es esto, un número complejo. Coge ese número complejo, lo toma y lo pasa a Fasor. Y ahí usted se va a dar cuenta entonces qué magnitud y qué fase tiene el sistema en esa frecuencia. Ah, No ya, sé profe, si pero el vector como tal no se puede ver representado en la gráfica, digamos, gráficamente no se puede ver el vector ahí, ¿no? acá tendríamos que coger el MATLAB y reemplazar la S, hacer la función de transferencia, reemplazar la S por ese J omega y darle al valor de omega esos, pues la frecuencia a la que usted quiera averiguar cómo es la magnitud y fase del sistema. Eso sería un proceso ya prácticamente manual. Ah, listo, profe. Listo. No sé si alguna otra inquietud. Bueno, entonces, muchachos, pues ya 2 horitas, 10 minutos, creo que es suficiente. Ahora como descansar. Entonces, yo les agradezco. Entonces,
Me comprometo a compartirle los pasos del diseño, a pasarle la parte del PID para que la trabajen en los IPAs. Y la grabación, obviamente. Entonces, pues les agradezco mucho Muchas la gracias, presencia del día de hoy. Entonces, espero que Muchas hayan gracias. aclarado muchas dudas y nada, feliz noche para todos. Gracias, Gracias. profe. Feliz noche. Bueno, igualmente para todos. Muchas gracias.